buenas noches, un saludo muy cordial desde la APSE a todos los afiliados y a todas aquellas personas que cada semana se conectan con este programa que es especial para todos ustedes. La APSE hace un gran esfuerzo para llevar a toda la población que quiera escucharnos información que no escucha en otros medios de comunicación. De manera muy responsable y muy respetuosa, entonces pues los invitamos a que sigan escuchando estos programas desde la otra acera. El día de hoy tenemos el tema de opiniones de la ciudadanía sobre economía y el Fondo Monetario Internacional. Es un programa informativo para que ustedes conozcan sobre diferentes situaciones importantes en este momento. Y para este programa pues le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan. Bueno, aquí primero tenemos a Sofía, que está siempre con nosotros, y tenemos también a don Luis Román, él es secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, la UPIAP, muy conocida. También tenemos a doña Ana Carcedo, ella es del grupo Mujeres en Acción, y nos acompaña también don Marco Fournier, él es investigador a cargo de la encuesta de opinión del CONARE. Entonces, una bienvenida también, un agradecimiento a todas estas personas que nos están acompañando y pues pasamos con Sofía para iniciar este programa. Bueno, buenas noches, así es, ciertamente hoy vamos a escuchar algunas opiniones respecto a lo que está pasando, sobre todo porque además es importante recordar que habemos muchísimos colectivos con naturaleza distinta y organizaciones muy diferentes que podemos coincidir en cuanto a justicia tributaria y otras percepciones. Acompáñennos, ya regresamos, vamos a un corte comercial. Hola, soy el quinquenio del FCL de Vida Plena. En el año 2021, algunos de ustedes tendrán la oportunidad de llevarme. ¿Quiénes? Pues los afiliados de la operadora que cumplen 5 años continuos de trabajar para el mismo patrono. Este retiro es voluntario, es decir, que usted puede llevarme o no. Y es que el Fondo de Capitalización Laboral, FCL, tiene como fin ayudarle a los trabajadores cuando se vean en el caso de renuncia, despido, suspensión o reducción de jornada laboral. Es algo así como una cesantía. Así que, si usted no está en alguna de estas situaciones, puede dejarme en el fondo del FCL para que yo pueda hacerme más grande y así serle útil en una verdadera situación de desempleo. Sin embargo, si quiere retirarme, le explico lo que debe hacer. Ponga mucha atención. 1. Solicitar a este correo o a este WhatsApp el formulario del retiro del quinquenio, llenarlo y verificar los requisitos. O también lo puede descargar de nuestro sitio web. Llénelo, fírmelo y envíelo con los requisitos a nuestro correo o WhatsApp. 2. Vida Plena verificará si efectivamente cumple con los 5 años continuos de trabajo con el mismo patrono y le notificará para continuar el proceso. Recuerde que usted también tiene la opción de pasarme a su fondo del ROP o abrir conmigo un plan voluntario de pensión. En Vida Plena ya estamos listos para facilitarle la forma de que yo me vaya con usted. Por eso, le sugiero enviar la solicitud con tiempo. Vida Plena, operadora de pensiones. Bueno, volvemos del corte comercial y esta noche hablamos sobre opiniones de la ciudadanía en diversos temas como economía y también los acuerdos del Fondo Monetario y otras discusiones. En esta primera parte vamos a conversar sobre una encuesta que recientemente publicó el CONARE a través de una investigación en la que le preguntaban a diversas personas sobre qué opinaban en temas como infraestructura y otros. Veamos las siguientes láminas. Efectivamente, esto fue noticia hace ya algunos días. Interesantes resultados en los que costarricenses, así titulaba el semanario, consideran poco efectivo vender instituciones y poner un impuesto a salarios para mejorar la economía. Y también habían algunos criterios asociados a la infraestructura pública. Resulta muy interesante
Resulta bastante interesante que en términos generales la ciudadanía está de acuerdo en invertir en infraestructura pública en algunos casos y bajo ciertos preceptos. Este tipo de resultado también nos ubica un poco respecto a lo que la gente opina y piensa en Costa Rica, especialmente en un contexto tan convulso como en el que estamos, ¿no? Y para hablar sobre esto nos acompaña don Marco Fournier. Don Marco fue el investigador a cargo de este proceso de encuesta que finalmente publica el CONARE. Don Marco, cuéntenos un poco sobre qué resultados encontraron en la encuesta para que podamos contextualizarnos bien en las opiniones de la población en este momento. Don Marco. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Se hizo una encuesta para las universidades públicas, para CONARE, una encuesta telefónica con 1.203 entrevistas en todo el territorio nacional. Yo voy a resumir los resultados en tres grandes dimensiones. Una primera tiene que ver con la afectación económica a raíz de la pandemia, en donde encontramos que el 79,1% de los hogares entrevistados han perdido algún tipo de ingreso. Es decir, 4 de cada 5 hogares entrevistados han perdido ingreso. Eso es una afectación muy amplia de la gran mayoría de los hogares costarricenses. Y por otro lado, también observamos que esa pérdida, digamos, de algún tipo de ingreso tiende a concentrarse en la totalidad del ingreso o en más de la mitad del ingreso. Por otra parte, hicimos un análisis sobre cómo la gente calificaba posibles soluciones o estrategias para manejar la crisis económica en el país y que coincide perfectamente con la discusión que en este momento se está dando a nivel nacional y que se está dando dentro de la Asamblea Legislativa y como parte de la propuesta del gobierno para la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Aquí hay resultados que habría que subrayar muy bien porque muestran a una población muy clara a nivel de lo que debería ser la política económica actual. Se les preguntó por una parte si consideraban en qué medida o qué tan eficiente consideraban algunas medidas para mejorar la economía actual. Y encontramos que la mayoría de las personas muy claramente piensan que el reducir los salarios de los empleados públicos ayuda algo o nada a mejorar la situación, mientras que solo un 19% considera que ayuda mucho. Por otra parte, vender o privatizar algunas instituciones es todavía más enfático. Un 56,8% considera que no ayuda en nada y un 21% considera que ayuda algo, versus un 6,7% que considera que ayudaría mucho. En cuanto a reducir el presupuesto de las instituciones públicas, de nuevo encontramos una mayoría importante que considera que ayuda poco o nada a resolver la situación económica. En cuanto a elevar los impuestos actuales a las personas asalariadas, de nuevo una proporción muy alta considera que no ayuda nada o que ayuda apenas algo. Elevar los impuestos a las personas o empresas que más ganan, aquí da la vuelta totalmente la posición y entonces más bien un 57,1% considera que ayudaría mucho y un 25,4% considera que ayudaría algo, mientras que solo un 11,7% considera que no ayudaría nada. Y por último, aumentar la inversión del Estado en servicios de infraestructura. También encontramos una mayoría importante que considera que ayudaría mucho o al menos algo a mejorar la economía.
quisiera nada más aquí subrayar que las personas están muy claras que no se trata de no más impuestos, porque es parte de lo que está ahora manejándose y fue, digamos, como el eslogan para las manifestaciones de hoy, no más impuestos. Aquí la posición es diferente. No se habla simplemente de rechazar todos los impuestos, sino rechazar más impuestos para la clase asalariada. Mientras que la población está apoyando en su inmensa mayoría, estamos hablando de casi un 90%, que considera que debe haber más impuestos para las personas o empresas que más ganan. Impuestos que hasta el momento no se han producido. En lo que llevamos de la pandemia se han producido nuevos impuestos para las personas asalariadas, se ha permitido que se les rebajen jornadas y se despidan sin las consecuencias correspondientes, mientras que a las grandes empresas y a las grandes personas que más ganan en el país, sigue sin tasárseles, pidiéndoles un sacrificio como se le ha pedido al resto de la población. Esta diferencia es muy importante porque entonces hay un grupo que está insistiendo no más impuestos porque no quieren precisamente que se tasen a las personas o las empresas que más ganan. Mientras que la mayoría de la población dice no más impuestos a la clase asalariada, pero sí a las personas que más ganan. Por otra parte, se les preguntó sobre la opinión acerca de si qué debería hacerse con la inversión estatal durante la pandemia en algunos rubros. Y en todos los casos existe una amplia mayoría que considera que debe aumentarse o al menos mantenerse la inversión estatal en infraestructura, la inversión estatal para la educación pública superior, la inversión estatal para la educación pública y secundaria, muy importante para APSE, y de manera muy marcada que debe aumentarse la inversión para la salud pública. Dentro de esta tendencia a apoyar, digamos, la inversión en educación, pues resulta también muy importante que la gran mayoría de las personas entrevistadas conocen muy bien de la existencia de las universidades estatales y las califican de manera muy positiva, en todos los casos con calificaciones promedio por arriba de 8.50, tanto a nivel general como en la calidad de su educación y en el aporte que dan a las comunidades a través de los programas de extensión docente. Del mismo modo, también se apoya de manera muy clara el mantener la garantía constitucional para la autonomía de las universidades públicas y para la garantía del financiamiento a las universidades que está en este momento en nuestra Constitución. La mayoría de las personas entrevistadas se muestran de acuerdo en que eso debe mantenerse en la Constitución. Eso sería, digamos, en resumen, los resultados. Por supuesto, hay mucho detalle, pero eso es lo más importante. Muchísimas gracias, don Marco. Y una pregunta nada más por aquello de que quizás quien nos escuche tenga alguna duda respecto a la metodología. Puntualmente, ¿cómo fue la muestra? Decía que eran 1.600 casos, ¿sí, verdad? Si mal no recuerdo. ¿Perdón? 1.203 personas en todo el territorio nacional. Es un margen de error de 2.8 y un margen de confianza del 95%, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Excelente. Muchísimas gracias, don Marco. Vean qué reveladores algunos de estos resultados. Como bien puntuaba don Marco, al contrario de lo que quizás se posiciona en algunos medios más masivos y en algunos círculos, y ahí esta encuesta sí está reflejando una cierta conciencia importante de eso que uno podría llamar justicia tributaria, ¿no? De eso que de alguna forma hay una noción de entender. 57% cree que gravar a las grandes riquezas o grandes empresas ayudaría en medio coronavirus, ¿verdad? Y por el contrario, la mayoría cree que golpear más al funcionario público no ayuda poco o nada. Estos son resultados muy interesantes porque hablan de opiniones, resultados de una encuesta, de una investigación seria,
que a lo mejor no son las posiciones mediáticamente más reconocidas, ¿verdad? Así es. Es interesante ver cómo la entrevista, ¿verdad?, nos da números que uno piensa que no pueden ser, ¿verdad? Pero ella nos está diciendo que sí, la gente está consciente. Por ejemplo, ella dice que casi un 80% está diciéndonos que pierden el ingreso. O sea, sí, ahí eso refleja que sí hay una afectación grave en el país con esta crisis. Claro. O sea, el contexto es difícil, pero en medio de este contexto, por la crisis económica que se genera no solo por el coronavirus, ¿verdad?, sino por el problema fiscal que tenemos también, en medio de esto, la gente, a raíz de que se pide la venta de instituciones del Estado, la gente dice que eso no va a traer nada, ¿verdad? Y la misma gente lo está diciendo, no lo estamos diciendo nosotros los sindicatos, ¿verdad? Lo está diciendo la población, es una encuesta seria porque de ahí tiene un 95%, creo, de margen de confianza. Entonces, ahí es donde vemos cómo, pues en el fondo se manipula mucho la opinión pública, ¿verdad?, digámoslo así, y entonces se insiste en la venta de empresas, como ahorita en la propuesta esta del gobierno para lo del Fondo Monetario, que pide que se venda Fanal y Vixa. Digo yo, hasta a veces es como cruel, ¿verdad? Acabamos de estar viendo y estamos viendo lo que hace Fanal en Costa Rica con el alcohol en el sector salud y en todo lado, porque al principio ellos dispusieron para que todos compráramos, ¿verdad? Y entonces ahora nos vienen a decir, sí, al costo, y ahora nos vienen a decir que hay que venderlas. Bueno, la gente lo está viendo, ¿verdad? Entonces creo que no es justo, no es correcto, no es respetuoso para la población que unos pocos estén presionando para que vendan estas instituciones solamente porque son instituciones que sí dan y que en este momento si se venden sabemos que va a ser a un costo muy bajo, pero van a producir y ellas tienen ganancias. Y algo muy importante que veamos el otro día, Sofía, y los que están aquí viéndonos esta noche, lo que se llama cargas parafiscales. Parafiscales, exactamente. La FANAL y otras instituciones de estas, de su ingreso aportan al Estado para todas esas cargas sociales, todos esos programas sociales del país. Ahí me imagino que va incluido el transporte estudiantil y comedores. Bueno, la FANAL le aporta al CNP, por ejemplo. El CNP, que el CNP también financia programas, ¿verdad?, agrícolas para el agro. Entonces, toda esa parte también hay que verla porque hay que hacer el balance. Y creo que es, repito, injusto e irresponsable que algunos que tienen más que la mayoría de este país quieran seguir explotándonos, ¿verdad?, engañándonos con el discurso y sin ver que esas instituciones sí están haciendo cosas por el país. Absolutamente. Absolutamente, creo que esta encuesta nos deja muchos elementos sobre la mesa que hay que pensar, que realmente pues nos hablan de que no estamos solos y solas, ¿verdad? De que hay una cierta conciencia en varios sectores de distinta naturaleza de la justicia tributaria. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos porque precisamente varios sectores, más allá del sector educador, nos acompañan hoy acá para hablarnos sobre cómo ven la propuesta de gobierno con el Fondo Monetario. Volvemos del corte comercial y esta noche les decíamos que hablamos sobre opiniones de la ciudadanía respecto a la economía y también las propuestas de gobierno. Y en esta segunda parte nos acompañan compañeros y compañeras de distintas organizaciones para contarnos qué opinan sobre las propuestas que gobierno ha puesto sobre la mesa. Nos acompaña don Luis de la UPIAF, Unión de Productores y además otras actividades varias. Don Luis, ¿qué opinan ustedes desde la UPIAF sobre la propuesta inicial que gobierno ha puesto sobre la mesa? Ahí gobierno luego irá negociando y sacando más las uñillas, pero ¿qué opinan de esta primera propuesta que puso gobierno sobre la mesa hace ya algunos días?
Muy buenas noches, gracias Sofía, y por supuesto a Saray y pues a todos los que nos siguen, a los compañeros ahí, por supuesto que muy contento de estar ahí compartiendo con Don Marco y con Diana, y agradecerle muchísimo al ejército al cual le apostó Costa Rica, que es el de maestros y profesores. Mis respetos para su trabajo. Miren, por supuesto que nuestra reacción es contundente en el sentido de que no estamos de acuerdo con algunas o mucho de lo que está planteado dentro de ese proyecto para ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que, y consideramos que hay que revisar primero lo interno para ver si es necesario ir afuera. Es lo que nosotros hemos visto. Hay que revisar mucho el tema del Banco Central, cuánto dinero tenemos ahí disponible para poder cubrir las necesidades. Estamos hablando de 1.750 millones de dólares que se van a ir a pedir prestados, y el Banco Central anda arriba de los 8.000 millones. Habría que ver si de ahí podemos sacar eso. Primero, una revisión interna. Cuando hablamos de la democracia que por años hemos tenido y que ha sido construida por la sociedad, por cada uno de los actores de este país, consideramos que se pone en riesgo el tema de la democracia con imposiciones que por parte del actual gobierno se están llevando a la mesa. Me parece que grabar a los que menos tienen con algunas de esas medidas. Por ejemplo, nosotros en el 2013 hicimos una manifestación al sector agropecuario después de una ardua negociación con el sector municipal y no llegamos a un acuerdo. Tuvimos que ir y sacamos, y la llamamos la madre de todas las marchas porque estábamos hablando de comida, a la Asamblea Legislativa para cambiar el tema de la ley de bienes inmuebles, donde acordamos un 0,25 y que hoy nos digan que van a subir un 200%, jamás vamos a estar de acuerdo con eso. Creo que es nefasto grabar un sector agropecuario que parece increíble. Estamos en pandemia, compañeras y compañeros, estamos en pandemia y está quedando evidenciado que la comida y la salud son las partes más importantes de un Estado, de un gobierno, de un país. Los grandes países le han apostado a techo y comida. Costa Rica lo contrario. Es más, estamos viendo un presupuesto del Ministerio de Agricultura recortado en 5.000 millones, está menos del 1%, donde el presupuesto del MAC era de arriba del 5%, y hoy ni siquiera se pueden contratar nuevos agentes de extensión para que den la transferencia de la tecnología tan necesaria para hablar de seguridad alimentaria. Creo que para nosotros es nefasto ver las reuniones del señor presidente con los expresidentes, incluso exministros de Hacienda, hablando de soluciones y cómo corregir esto. Eso es una falta de respeto a este pueblo. Miren lo que dijo el recién renunciado ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez. Ponen alerta muchas cosas que pasan en el Ministerio de Hacienda. Y por eso nosotros decimos y tajantemente lo planteamos que se debe grabar la riqueza de este país. O sea, los ricos se han hecho ricos gracias a toda la clase trabajadora de este país. Me parece que es necesario la revisión, es necesario sentarnos a conversar. Un gobierno que no escucha los lleva al caos, precisamente. Me parece a mí que es el error más grande, el que no se deja ayudar, pues entonces, y ayudar por la mayoría. Porque reitero, si llegan actores que ya pasaron por ahí y nos tienen en este hueco, en esta desgracia económica, no puede ser que estén llegando y estén saliendo a decir cosas de cómo solucionar. Estamos viendo algunos actores ahí que ya seguro quieren ser presidentes de la República nuevamente, y eso molesta muchísimo. Me parece que así como escucha a esa gente, el señor presidente debe escuchar a las grandes mayorías de este país, y el sector agropecuario, por supuesto que estamos, Sofía, muy alarmados. No puede ser posible que cuando estamos viviendo un tema de pandemia, pues salga a relucir. Venimos saliendo del plan fiscal, de todo un compromiso serio que adquirió el sector agropecuario con el plan fiscal, y que esa era la solución, y resulta que no ha sido la solución. Entonces, lo que pasa en Hacienda pagando los alquileres, o sea, eso es increíble, se lo está pagando a políticos. Y cuando a mí me preguntan que por qué la clase rica no ha sido grabada, es precisamente porque esa clase rica
manipula los gobiernos, manipula a los candidatos, le apuesta a los candidatos, le apuesta a medios de comunicación, y eso no es inaceptable, por supuesto. Hay que ver con qué vive un agricultor. Un agricultor la pulsea, y perdón, pero así es como hablamos en el campo, la pulseamos para poder tener al menos una vida digna. No es para hacernos ricos, compañeras y compañeros, es para al menos tener una vida digna, para poder pagar un recibo de luz, para poder pagar un recibo de agua, porque ahora tenemos que pagar agua en el campo. Estamos cargados de leyes que van en contra de las mayorías de este país y favorecen a unos pocos. ¿Cómo es posible que se esté planteando gravar las cooperativas y resulta que dejamos las zonas francas con $1.000 millones de exoneración en este país? O sea, eso es inaceptable. Las cooperativas generan empleo, distribuyen riqueza, que eso es lo que les molesta a los neoliberales de este país. La economía social solidaria les molesta en demasía, y estamos totalmente en contra de que esto pase. Y he conversado con varios diputados, hasta el momento no hay mayoría. Nos preocupa muchísimo que hay varios diputados que son candidatos de sus respectivos partidos y probablemente les interese no recibir pensando que van a ser presidentes, no recibir un gobierno como un esqueleto. Entonces, en síntesis, totalmente en contra de lo propuesto. Me parece que el tema de gravar de la clase media hacia abajo no se vale. Pensemos primero en los que más pueden aportar. Y reitero, los ricos se han hecho ricos gracias a la mayoría de este país, incluso en comida. Hay grandes millonarios apostando y llenándose los bolsillos. Ya se tocó el tema por parte de Saray del tema de las instituciones y FANAL. Estamos en contra de la venta de FANAL. FANAL entregó 11.000 millones de impuestos al Estado. Siendo una empresa, el Estado le pagó 11.000 millones de colones en impuestos. Eso no lo van a hacer una empresa privada, o los que quieran o porque quieren hacerse dueños de FANAL. Y le está dando el alcohol en estos tiempos de pandemia a costo a la Caja del Seguro, Costarricense del Seguro Social. O sea, una institución del sector agropecuario. Entonces nos disminuyen el presupuesto del MAC, nos quitan FANAL, que es la que le da el músculo al CNP para que el programa de abastecimiento institucional, que lo está proveyendo en su mayoría algunos políticos y empresarios muy grandes que incluso lo proveen con comida importada. O sea, me parece algo increíble. La ley del CNP es la mejor ley de los agricultores. Pues eso hay que desmantelarlo, ya ha venido desmantelándose por los mismos políticos. Entonces, yo reitero nuestra posición de parte de la organización, totalmente en contra, y hay que conversar, hay que hablar. Estamos para construir en este país. El sector agrícola le ofrece al país empleo, le ofrece seguridad social, le ofrece seguridad alimentaria. ¿Qué más se quiere con el sector? Un sector rural fortalecido fortalece el sector urbano. Entonces me parece que importantísimo poder conversar, poner en la mesa nuestras inquietudes y luchar por ellas para que se cumplan. Sofía, muchísimas gracias, y si hay alguna pregunta, con todo gusto. Que le decía que muy agradecida porque además ha puesto sobre la mesa un montón de temas que yo creo que son trascendentales, que tienen que ver con la noción de que hace rato se viene golpeando al sector agropecuario costarricense, ¿verdad? Ese desmantelamiento del MAC que usted tan claramente señalaba, ahora quieren desfinanciar el CNP, porque ahí sí, gobierno no lo dice así, pero si vos vendés FANAL, estás prácticamente poniéndole llavín al CNP. En la reforma fiscal los grabaron con un 1% los insumos agropecuarios, ¿no? Correcto. Entonces, ciertamente es un sector que ha venido estando golpeado hace mucho rato. Muy agradecida con que sacara estos minutitos para hoy en la noche con nosotros y nosotros. A la de orden, verdad que sí. A la orden, y ahí estamos pendientes. Gracias, muchas gracias, don Luis. Y también nos acompaña doña Ana. Bueno, doña Ana no me deja decirle doña Ana, me dice que le diga Ana. Del colectivo feminista Mujeres en Acción. Organizaciones muy distintas, pero ya ven ustedes que acá uno empieza a sentar varios sectores y de repente encontrás que pueden haber algunas coincidencias y algunas perspectivas muy interesantes. Y entonces, pues, doña Ana, cuéntenos un poco desde Mujeres en Acción, ¿qué piensan ustedes de esta propuesta de gobierno? Pero también, ¿qué otras formas hay
salir de este enredo fiscal en el que estamos, porque un poco quieren convencernos de que aquí la única manera es la de las patadas y la venta y el desmantelamiento del Estado. ¿Será que hay otra forma? Bueno, muchísimas gracias, Sofía, por invitarnos a este programa, que me parece tan importante, ¿verdad? Que movamos la discusión en torno al Fondo Monetario Internacional, porque parece que es que las cosas se tienen que hacer tal como dicen unos cuantos, ¿no? Y me alegra muchísimo y muchísimas gracias, Marco, por el estudio que has presentado, porque esa muestra que en Costa Rica la gente somos sensata. O sea, es que 2 más 2, 4. Si es que mucho tienen que ladrar y gritar y esconder y ocultar y mentir para decirnos que lo mejor del mundo es grabarnos, yo no, porque ni siquiera tengo un salario, pero grabarle a la gente que menos tiene. O sea, ya pasamos por el impuesto a la canasta básica. Ya pasamos por un montón de cosas que son absolutamente irracionales. Yo soy medio economista, solo medio, y sé que eso repercute gravísimamente sobre la demanda interna, el quitarnos dinero de bolsillo a la gente, que cada 5 que entra en el bolsillo nos lo tenemos que gastar porque nos lo tenemos que comer. O sea, quitarnos eso del bolsillo es una catástrofe para la economía. Pero bueno, para hablar de Mujeres en Acción, desde hace ya mucho rato, Mujeres en Acción planteó su propuesta de qué hacer para enfrentar la pandemia, antes de que se hablara del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y una de las cosas que planteamos desde el puro principio son las reservas del Banco Central, ¿verdad? Es decir, ¿para qué queremos eso? Es como que en mi familia haya una reserva, tengamos en la caja fuerte un montón de plata, pero resulta que al enfrentar una situación de enfermedad me tenga que ir a pedir prestado a un banco que me va a cobrar un ojo a la cara y encima me exige que en mi casa haga cierto tipo de cosas. O sea, es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido cuando tenemos estos recursos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, nosotras seguimos diciendo no a la venta de activos públicos, no al Fondo Monetario Internacional, porque desde hace mucho rato estamos planteando que lo que hay que hacer es fortalecer el Estado de Derecho y el Estado social de bienestar de Costa Rica y usar las reservas del Banco Central, ¿verdad? Nos parece que además están otra vez haciendo lo mismo, ¿verdad? O sea, otra vez haciendo que recaigan el gravamen fiscal caiga más sobre quienes menos tenemos, ¿verdad? Porque, bueno, hemos hablado del impuesto, por ejemplo, creo que ya se ha hablado porque yo me voy y me vengo, ¿verdad? O sea, la conexión, me van a disculpar, pero la conexión en mi casa es fatal, así que de repente me quedo hablando sola, ¿verdad? Creo que se ha hablado ya del impuesto al salario por encima de 840.000 colones, pero si es que, o sea, ¿en qué país estamos viviendo si 840.000 colones para una familia que tenga varias personas? No da para mucho, ¿verdad? Pero sin embargo seguimos exonerando y seguimos, y aquí queremos señalar una cosa importante, que es que hacen el paripé, ¿verdad? Hacen como la pantomima de que se van a poner más serios recaudando, ¿no? Porque están hablando de medidas para evitar la evasión y la elusión fiscal, pero eso es lo mismo que estaba ya aprobado en ley y no son capaces de implementarlo. Ya hemos escuchado, y lo vamos a convertir en nuestro santo favorito, yo creo, al exministro de Hacienda, ¿verdad? Ya lo hemos escuchado, cómo es de incapaz y omiso voluntariamente el Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, para recaudar lo que tiene que recaudar. Resulta que nos quieren seguir sacando plata a la gente que menos tenemos, ¿no? Entonces, nos parece, bueno, estamos totalmente en contra de estas medidas, ¿verdad? Otra cosa que nos parece que es bestial, ¿no? Nosotras sí que habíamos propuesto, en nuestro planteamiento original, habíamos propuesto una tasa de 3 colones por mil a las transacciones bancarias, pero excluyendo un montón de cosas, por supuesto, no metiendo los cajeros automáticos, no metiendo salarios, no metiendo transferencias estatales de programas sociales, no metiendo pensiones, ¿no? En este minuto, meter una tasa del 3 por mil a cualquier transacción que se haga, incluyendo cajeros automáticos, implica ponernos un nuevo impuesto a toda la gente que, repito, el dinero que tenemos en el bolsillo es para gastarlo ya comprando lo que necesitamos mes a mes. Es volvernos a poner un impuesto. Y claro, por supuesto, el gobierno puede decir, no, los que más van a aportar ahí van a ser los que tienen más dinero. Sí, el problema no es solamente quién más aporta, es a quién le afecta más, porque nos afecta más a quienes menos tenemos. A ellos, por supuesto, sumando todo lo que van a aportar, mentira, vamos a aportar más la gente normal y corriente, porque eso es lo que pasa con los impuestos en este país, ¿no? Entonces también estamos denunciando eso, ¿no? Al final se va a convertir en una de las fuentes mayores de financiación del Estado,
las transacciones, el impuesto a las transacciones bancarias, ¿no? Y viene la jornada de 12 horas, ¿verdad? La jornada de 12 horas viene que tiene afectaciones muy claras sobre, por ejemplo, la población femenina. Bueno, es que, o sea, si al final nos pasa siempre lo mismo. Isabel Román siempre dice que cuando al país le va mal, a las mujeres nos va peor. Y yo quiero tomar esa frase porque es así, ¿no? O sea, cada vez que estamos poniendo más impuestos y menos ingresos en las familias, quienes tenemos que suplir lo que no se puede comprar somos las mujeres. Y bueno, en salud, en educación, o sea, lo que estamos invirtiendo las mujeres en este momento, y eso Marco también me lo mencionó aquí en privado, un poco en privado, ¿verdad? Lo que estamos aportando las mujeres en trabajo no remunerado en nuestras casas por esta pandemia, pero por las medidas que se han tomado, no simplemente por la atención de salud, sino por las medidas que se están tomando. Si encima recortan servicios públicos, si encima resulta que nos va a costar más caros todas las cosas, entonces indudablemente las mujeres vamos a salir por dentro. Pero yo quería, antes de terminar, una idea que no quiero que se me vaya, y es que con ocasión de lo que ya se ha comentado también en este programa, la manifestación que ha habido, ¿verdad? La manifestación que ha habido, no más impuestos, no más impuestos. Nosotras hemos analizado en Mujeres en Acción que hay una especie de burumbumbum, ¿verdad?, en torno a las propuestas del Fondo Monetario Internacional, que el gobierno ha disparado para tanto lugar, tanta cosa, y hay tanta oposición desde tantos sectores, oposiciones algunas veces tan contradictorias, que creemos que la intención de fondo es que haya un solo consenso: disminuir el Estado. Impuestos no, disminuir el Estado. Creemos que todo el ruido que se está haciendo es para que al final digan, bueno, no nos ponemos de acuerdo, solo hay un acuerdo, que es no más impuestos, gastar menos, disminuir el Estado, ¿verdad? Ahí vuelvo a regresar a la encuesta que nos habló Marco Fournier, de lo que somos sensatos. No es cierto, no es que no queramos más impuestos. Queremos, yo siempre he dicho, si pagar impuestos de todas maneras los pagamos, o sea, no hay quite. La gente que tenemos poco dinero, los impuestos los pagamos porque no hay quite, porque lo pagamos en el IVA y lo pagamos en la renta porque no nos podemos esconder. Los que se esconden son otros, ¿verdad? No es que nosotros no queramos más impuestos, lo que queremos es que paguen ya. O sea, es que yo ya ni siquiera reclamaría más impuestos a los ricos, yo diría que paguen lo que tienen que pagar, que Hacienda haga lo que tiene que hacer, que dejen de bailar. O sea, justo después de aprobar la reforma fiscal, nos enteramos de cuál es la lista de empresas que no pagan lo que tienen que pagar, que son archimillonarias y declaran cero ganancia y que por lo tanto no pagan impuestos, ¿no? Entonces, en resumen, nos oponemos a las propuestas del fondo, a las propuestas que está haciendo el gobierno en torno al Fondo Monetario Internacional, como dirían en la Asamblea Legislativa, por la totalidad, porque no queremos negociación con el Fondo Monetario Internacional, y por las medidas en concreto que ya he mencionado, ¿verdad? Segundo, sospechamos que lo que quieren es hacer un gran consenso, entre comillas, de que no queremos impuestos, entonces lo único que nos queda es reducir el Estado, ¿verdad? Con las implicaciones que tiene, y nos oponemos también. Y yo creo que hay que reclamar la sensatez esa que la encuesta que nos ha presentado Marco es obvia. La gente sabemos, no somos tontos. No nos dejamos manipular. Que tengan los medios de comunicación y tengan más poder para comunicar ellos que nosotras y nosotros es una historia. Pero seamos fuertes para defender lo que queremos defender. Y muchísimas gracias de verdad, Sofía, y por darnos esta oportunidad. Aprovechando, Ana, que estamos por acá, porque acordémonos que el gobierno hizo un intento de supuesto diálogo. ¿Te acordás que fueron aquellas conferencias de catarsis por Zoom, verdad? Que no acabaron en mayor cosa, pero que uno lee la propuesta que el gobierno ha publicado, el fondo, y según ellos, de ahí escucharon, pero no queda claro qué ni cómo, en qué terminó ese proceso de diálogo, cómo leer esa, para mí, una falta de respeto a lo que realmente implica un diálogo constructivo. Así es, o sea, ha sido un paripé, o sea, ¿cuántas veces nuestra compañera Ana Rosa Ruiz es la que ha ido a esos diálogos? Bueno, ya está agotada porque no tiene ningún sentido. O sea, hablan. Esto es como una especie de infidencia, ¿verdad? Pero al principio el señor presidente se quejaba, ¿verdad? Era como una catarsis para el señor presidente.
Luego planteamos propuestas y todo el mundo plantea, entonces claro, la mejor forma de no hacerle caso a nadie es que todo el mundo tire todo y entonces luego el gobierno decide qué escoge, o sea, escoge lo que le interesa, claro. Porque como ha recibido de todo y todo está en el mismo plano y no hay discusión, no hay discusión. Aquí se tendría que haber convocado a un gran debate nacional y eso es lo que no ha hecho el gobierno. O sea, ante esta crisis deberíamos de haber tenido un gran debate nacional y ha habido presidentes que sí que se han atrevido, porque ha habido presidentes con los cuales yo no he compartido prácticamente nada, pero ha habido presidentes que cuando se han dado cuenta que no tenían apoyo popular, como le pasó a Miguel Ángel Rodríguez, cuando ganó las elecciones sacando menos votos de los que había sacado en la elección anterior, que había perdido, convocó a un diálogo nacional. Y eso fue un proceso interesante. Luego los productos ya podemos mencionar lo que sea, pero por lo menos tuvo la vergüenza de decir, tengo que escuchar y tengo que poner a la gente a hablar, no yo aquí a recibir y luego escoger lo que quiero, ¿no? Ha sido una pantomima total y sigue siendo. Acabamos de recibir una convocatoria más para ir a casa presidencial uno de estos días y yo digo, ¿para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué si ya nos han demostrado que todo esto es una farsa para decir que han consultado? Es mentira, no consultan. Reciben, no escuchan, reciben pero no escuchan y luego dicen lo que les da la gana decir diciendo que han consultado. Yo, desde luego, me parece que es una pérdida de tiempo. Y además no comprometen votos, porque la verdad es que aquí la Asamblea Legislativa es la que va a tener que votar proyectos de ley, ¿verdad? Y bueno, ni gobierno tiene metodologías claras ni transparentes de esos supuestos procesos de diálogo, ni la Asamblea Legislativa tampoco a lo mejor recibe la presión que le corresponde, porque también les gusta echarse unos discursos medio demagógicos, pero son corresponsables directos de lo que sucede. Muy agradecida con doña Ana que nos haya acompañado, con don Luis y con don Marco. La verdad que 3 invitados e invitadas muy finos, con todo muy gusto, agradecidos. Sofía, con todo gusto. Gracias. Doña Sara, y comentarios finales sobre este montón de cosas que nos quedaron sobre la mesa. Bueno, muchas gracias primero a los invitados que están por ahí. Varias cositas. Bueno, primero, vean ustedes cómo tenemos de diferentes sectores de la población, pero que coincidimos, ¿verdad?, en el análisis que se hace. Bueno, eso es lo que busca también este programa y la APSE con él, ¿verdad?, escuchar a diferentes sectores, que no sean solo, se diga, los sindicatos son los que están diciendo esto nada más, pero no, es una cuestión generalizada, ¿verdad?, muy importante, entonces que debemos de atender. Y con respecto a lo que decía doña Ana, con respecto a la justicia tributaria, ¿qué es lo que falta aquí en este país? Justicia social, justicia tributaria, y bueno, en el mundo, ¿verdad? Sí. Es un problema de solidaridad. Cuando yo más tengo, más quiero. Y lo justo es lo que a cada uno le corresponde. O sea, lo que cada uno puede dar y lo que a cada uno le corresponde. Porque nosotros no estamos en contra de que se paguen impuestos. El problema es que solo se le está pidiendo a algunos que paguen impuestos. Y tenemos grupos poderosos económicos, como es la UCAEP, como es Horizonte Positivo, que están detrás de todo esto, porque no tenemos que perder la perspectiva, que están detrás de todo esto presionando para que no se tomen medidas, que ya se han hablado mucho de lo de las exoneraciones, de problemas de evasión, de elusión, todas estas situaciones que afectan el fisco, y que no se toman medidas al respecto, porque es muy fácil nada más decir, hay que reducir el Estado, hay que vender instituciones públicas, hay que reducir la cantidad de funcionarios, porque esos funcionarios no sirven para nada. Ese es el discurso de todos esos sectores y otros que los apoyan, aunque sean asalariados, pero no ven la diferencia, que están menospreciando al sector de trabajadores y al sector público en general. ¿Que hay problemas? Sí, claro que sí. Como en toda la población hay problemas, ¿verdad? Pero eso no significa que no podamos pedir justicia tributaria. Eso es lo que estamos pidiendo. El Fondo Monetario, esta propuesta
intentó así, como algunos destellos vimos, ¿verdad?, de que se quería, pero no fue suficiente. No fue suficiente. Y tanto es así que vean los sectores que en los últimos días han estado reclamando por 0 impuestos, no pagar impuestos. Los sectores, esos sectores poderosos que se les tocó así como la punta del zapato apenas y se volvió esto, ¿verdad? Entonces, hace tiempo nosotros también hemos estado hablando de sentarnos a negociar. Sentarnos a negociar no es la frase correcta, a dialogar. Cuando no reconocemos que tenemos que ser solidarios y que tenemos que dar cada uno de acuerdo a lo que tiene en una situación de emergencia en donde todos estamos en peligro, es un problema. Y por eso es que hay que buscar ese diálogo, pero sincero, cierto, que se considere a la gente, no nada más como para callarlos, como es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, esa parte sí la hemos estado nosotros denunciando bastante, ¿verdad? Como decía por ahí don Luis, lo único que hacemos son remiendos, ¿verdad? Eso es lo que se van haciendo nada más, porque se hizo el remiendo de la ley de fortalecimiento. Bueno, se vino el COVID y lo que hizo fue acelerar el problema fiscal. Pero aún así, vean cuánto tenemos de estar en esto, cuántos meses tenemos de estar en este tira y encoge y no se define nada y cada vez el asunto se pone más difícil. Pero nosotros, las organizaciones, los sindicatos, tenemos muy claro el asunto, ¿verdad? Y por eso estamos haciendo la denuncia y por eso también proponemos. Y la población está despertando a eso. Las manifestaciones que han habido dicen que hay población que está molesta. Y de todos los sectores, de todos. A veces confundidos un poco en lo que se debe pedir, ¿verdad? Pero hay malestar y la gente también pide justicia. Entonces, eso vamos a seguirlo haciendo. O sea, la posición de la APSE por principio ha sido en contra de estos convenios con el Fondo Monetario Internacional, los PAE, toda esta cosa que nos ha llevado a este momento histórico. Y vamos a estar entonces también denunciando lo que suceda y lo que no se debe dar, como lo estamos haciendo en este programa, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy importante. Y algo que decía don Luis, lo que queremos que es una vida digna, sí, en dignidad. Eso es lo que la gente está pidiendo, ¿verdad? No en abuso, ni en pobreza, ni en mayor empobrecimiento. En ese momento estamos así todos como detenidos, estancados. El sector público, con la ley de fortalecimiento, ya tuvimos rebajas salariales. Disfrazadas, porque usted no le puede rebajar el salario a nadie, ¿verdad? Pero sin embargo, los cambios que se hicieron con la nominalización, en números que hemos hecho, muestran cómo los salarios se estancaron y se detuvieron. Y no es que, digamos, el que más ganaba o más gana, pues se la juega. Pero el problema es que fue a todos los sectores. Claro. Ese fue el problema, no fue solo a uno, fue a todos los sectores del sector público, ¿verdad? Las diferentes variaciones salariales que hay. Entonces nosotros ya estuvimos aportando y ya estamos aportando en ese proceso. Y estamos como servidores públicos al frente de todo el servicio a la sociedad. Seguridad, salud, educación, la FANAL, vendiendo alcohol, ¿verdad? Todo eso. Y bueno, entonces esa es nuestra posición y por ahí seguiremos, ¿verdad? Llamando la atención, abriendo espacios para esto. Y algo nada más aquí, algo puntual. ¿Por qué quieren la FANAL? ¿Por qué quieren, bueno, la FANAL, VIXA, no sé, el ICE, Colby? Fuera todo. ¿Verdad? Sí. Instituciones que, tal vez sí, tienen situaciones, pero, por ejemplo, la electricidad en todo el país, a un 99%, los servicios no los va a cubrir una empresa privada. Entonces, eso lleva a que pensemos que lo que quieren es que esas que son las que sí dan, las que sí ayudan a los proyectos sociales en Costa Rica, esas sí son las que quieren porque sí son las que dan dinero cuando se privatice.
¿verdad? Correcto. Hay negocio de fondo, hay negocio. Exactamente, entonces es un llamado a la conciencia, ¿verdad? A los compañeros afiliados que sepan que estamos en este proceso, que hay que tener paciencia, que hay que ver, que hay que escuchar, que hay que proponer también, que hay que estar alertas. Sí. Y a la población que aquí estamos también, nosotros estamos de acuerdo en las manifestaciones que se hagan, en justicia, en sabiendo bien qué es lo que se va a hacer, por qué se va a hacer, y por eso estos procesos de acompañamiento para que conozcan cuál es el contexto, qué es lo que está pasando, porque hay mucha revuelta y las cosas se enredan y no queremos hacer movimientos o actividades que después se vayan a confundir o a malentender. Creo que lo que hoy, las conclusiones que podemos sacar del programa de esta noche. Conclusión número 1, malestar hay. Como bien decía doña Saray, como nos mostraban los datos también de don Marco, ¿no? El 79% ha perdido los ingresos por el COVID. Es un hecho que hay molestia, enojo, especialmente además con una asamblea legislativa y un gobierno de ahí tan pocos dispuestos realmente a abrir sus puertas a sectores sociales. Entonces, conclusión número 1, molestia hay y tiene fundamento. Aquí hay necesidades reales de desempleo, hay sectores que están ahogados en impuestos, los más pequeños, están además también los medianos ahogados en deudas, y hay siempre la indignación de que por ahí hay sectores que realmente a partir de sus privilegios no han asumido lo que les corresponde. De hecho, la Contraloría General de la República hace unos días sacó su informe de auditoría sobre Hacienda, en donde revelaba 60 morosos que recibieron exoneraciones millonarias en IVA y aduanas, y 42 importadores que importaron más de 370,000 millones de colones que no aparecen en el registro tributario. Entonces uno dice, bueno, aquí hay unos que abiertamente están gozando de privilegios y de falta de ética en el asunto tributario. Entonces, conclusión 1, indignación hay y tiene fundamento, creo yo, en gran parte de esos sectores. Número 2, hay que tener cuidado, eso sí, al discernir, como bien también nos decía doña Ana, y yo comparto esa intuición que plantean, ¿no? A lo mejor gobierno lo que espera es que aquí no haya consenso en nada y después aplicar recortes y ventas de empresas públicas. Hay algunos sectores aspirando a eso, ¿verdad? Sí hay claramente hay sectores megacorporativos, profundamente conservadores, aspirando a despedazar lo que queda el Estado Social de Derecho en esta crisis. Y tercero, como bien decía doña Saray, toca ser propositivos. Y vean que hoy sobre la mesa hay un montón de propuestas. Don Luis y doña Ana coinciden en la necesidad de usar al menos una parte de las reservas del Banco Central. No se pueden usar todas por razones legales y otras, pero sí se pueden usar una buena parte. Tan sí se pueden que el banco ya usó 700,000 millones de colones, solo que no los colocó en deuda de gobierno, se los fue a dar al sector financiero para que lucrara. Entonces, plata sí, ¿verdad? De que el Banco Central puede intervenir, puede hacer, lo que pasa es que no quiere. Y además hay propuestas muy puntuales, y con esto quisiera yo cerrar esta noche. 4 proyectos de ley puntuales en la Asamblea Legislativa para combatir el fraude fiscal. Ahí están, sí, durmiendo el sueño de lo justo, ¿va? Sí, porque no les quieren dar el lugar que se merece y que de verdad se aprueben, porque eso solucionaría y eso no avanza. Ahí está avanzando el expediente 21.917 para volarse las anualidades de todo el mundo, desde el conserje y el cocinero hasta el jerarca más alto de la función pública, parejo, pero no avanzan los expedientes 20.437, 21.414, 21.184 y 21.769. Y muy importante, Sofi, y son de 3 bancadas diferentes. Firmados por varios. Ajá. Firmados por varios también, ¿verdad? Y para grabar a los ricos también. Doña Paola presentó, José María presentó, Frangi presentó. Entonces uno dice, bueno, ahí hay una lista por lo menos de proyectos de ley, pero es que la mayoría legislativa no quieren que esos proyectos de ley caminen, pero propuestas hay. Exacto. ¿Verdad? Eso es importante. Y bueno, terminamos esta noche agradeciéndoles que nos acompañaran y diciéndoles a quienes nos han visto, si ustedes aspiran a la justicia tributaria, si ustedes aspiran a que aquí el rico pague como rico, a que se combata el fraude fiscal y la corrupción,
pues no están solos y solas. Hay muchísimos sectores hablando sobre esto, y ya ven ustedes la encuesta del CONARE. Como bien decía doña Ana, hay sensatez en sectores. Más allá de que los medios de comunicación tradicionales no lo cuenten, hay sensatez, no están solos y solas. Muchas gracias y acompáñenos de hoy en 8 en otro programa más Desde la Otra Acera.